El español medio conoce 400 palabras en euskera. Sí, siempre se ha dicho que hay palabras que se han prestado entre unos y otros. Y siempre se ha dicho que siempre el castellano lo cogió del euskera. La más famosa es izquierda, porque en euskera se dice izquierda. Yo he visto gente que son de País Vasco además, que le decía, si no se mama desde pequeñito, es luego muy difícil aprenderlo. Tiene bastante fama de eso, Y sobre todo es porque los verbos son bastante complicados, hay tablas bastante más complejas. La contabilidad, cuando estudié administración y dirección de empresas, la contabilidad cambia bastante a la hora de hacer balances y lo puedes... Por ejemplo, he tenido compañeros y compañeras de trabajo que han estudiado en castellano y yo he estudiado en euskera, entonces a la hora de comparar balances, de hablar sobre las pérdidas y ganancias, cuentas contables y tal, me hablaban de cuentas contables diferentes a las que yo había estudiado. Entonces, pues hablábamos en números o nos comunicábamos de otra manera, pero sí, todo está traducido al euskera. Sí. ¿Es necesario saber euskera para vivir con normalidad ahí en País Vasco, Navarra? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista del podcast Casina dice el papel. En esta ocasión nos encontramos con Jon Osa, una persona que prácticamente el 99% de su día habla en euskera. Además, también es profesor en economía. ¿Qué tal, Jon? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. La verdad es que no hace falta más que fijarse en mi acento para darse cuenta de que bastante del tiempo de mi día a día lo paso hablando en euskera y la verdad es que muy bien, me encuentro muy bien y con muchas ganas de estar contigo y a ver cómo va la entrevista. Bueno, pues voy a lanzarte la primera pregunta que le suelo lanzar a todas las personas que traigo aquí al podcast para romper un poco el hielo Perfecto, y no estar tan tensos. perfecto. Y es, si ahora mismo viene un mago y te dice, oye John, te doy el poder para convertirte en el animal que tú quieras, ¿en qué animal te convertirías y por qué? Uf, a ver, no te sabría decir. Pues igual en algún animal volador. Ya me gustaría convertirme en un, no sé, en un águila o me gustan bastante los pájaros, entonces no sé. Y volar también me parece una de las cualidades más interesantes del mundo animal. Entonces, pues no sé, igual en algún águila Ah, ok. o en un petirrojo o algo así quizás me convertiría, con la habilidad de volar. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar de hielo y yo, la primera pregunta que te lanzo, bueno, es, no se sabe a ciencia cierta el origen, pero ¿cuáles son las teorías que más se hablan sobre el origen de la euskera? La verdad es que es una gran pregunta. Hay un montón de teorías sobre el origen del euskera. No hay ninguna lo suficientemente comprobada o probada como para decir que viene de un lugar u otro, pero bueno, se suele decir que es uno de los idiomas más antiguos de Europa y no está ligada a la rama indoeuropea, entonces no se sabe muy bien de dónde viene. Muchas teorías, estuvo de moda hace unos años la teoría de que venía desde el Cáucaso Sí. o de por ahí, de que había otras lenguas que se parecían bastante al euskera por allí, morfosintácticamente y tal. Luego también se habló en otra época sobre el origen bereber, que podía venir de allí, pero yo creo que sobre todo se dice que puede ser que venga del iberismo, que antes de que vinieran los romanos se hablaba el íbero mucho en la península ibérica, igual los romanos casi extinguieron a los íberos y el único reducto donde se habla el euskera quizás se quedó aquí atado. Pero bueno, se dice que el euskera puede tener 20, 25 siglos, no se sabe exactamente, no se sabe de dónde viene, ciertamente. Pero eso, ya te digo, hay muchas teorías, pero ninguna está comprobada.
Sí, yo también lo que había escuchado es que en algún vídeo que he visto, para informarme un poco, Sí, es que como que se habían encontrado como tumbas que se supone que estaban escritas en euskera por ahí por el Cáucaso, no sé si eso sí. te suena algo. Sí, me suena, me suena. Es que se decía que hay palabras bastante que se repiten, sobre todo palabras del euskera antiguo, pues igual el que se utilizaban en el siglo V, siglo X, que también se utilizaban allí por el Cáucaso y que había bastantes palabras que se parecían, pero luego hay bastantes teorías también que ponen en entredicho pues estos estudios. Entonces, no se sabe muy bien de dónde viene. Y el euskera también, las primeras palabras escritas también aparecieron en unas tumbas, yo creo que el siglo II antes de Cristo, por ahí algunas palabras que se repetían como aitá y algunas así del euskera antiguo. Ajá. Y creo que esas son las primeras palabras que se encontraron arqueológicamente. Yo también he visto que muchos números se dicen en euskera de una manera y luego en íbero como que se parecen mucho, ¿no? Puede ser, puede ser. Sí, la verdad es que no conozco mucho el íbero y no sé cómo pueden ser los parecidos, pero en euskera eso, los números bat, bi, ulau, parece ser que suenan bastante parecidos al íbero y que puede venir de allí, eso se dice. Bueno, yo te quería preguntar que por qué en el euskera hay veces que una palabra se dice tal cual se escribe, luego hay otras veces que no se dice tal cual se escribe, y yo digo, pero qué jaleo es este. Sí, a ver, hay palabras que son bastante complicadas para los que, por ejemplo, para los que hablan castellano, otro tipo de idiomas. Por ejemplo, la T, la TZ, la TS y la TX Sí. son, suenan bastante diferentes. Nosotros estamos acostumbrados a decir echea, el TX, ese TX fuerte, eche ese sonido. Luego el TS lo utilizamos un poco más suave, como puede ser Ochoa, que es algo más suave, y luego el TZ, que puede sonar como acera, que es como más, como puede sonar pues a pizza italiano o algo así. Es como un TZ suave. Ujú. Y tú los ves, por ejemplo, la gente que está estudiando euskera, pues los que están aprendiendo, les cuesta bastante esta parte, porque confunden los sonidos que escuchan y es difícil saber si Ujú. es el TX, el TS o el TZ y con eso se suele confundir bastante. Luego tampoco utilizamos el V, utilizamos el E solamente, entonces por esa parte es bastante más fácil a la hora de escribir y tampoco tenemos tildes. Entonces, bueno, pues a la hora de escribir y de corregir, pues bueno, para nosotros es un dolor de cabeza menos. Yo lo que sí que he visto es que, si no me confundo, es que la misma frase escrita en castellano y luego la escribes en euskera, como que en euskera es más corta, puede ser, o... Pues no te sé decir, a la hora de traducir del castellano al euskera, tienes que cambiar completamente la morfología de la frase. Entonces, a veces se puede acortar. Bueno, es diferente. Morfosintácticamente no tiene nada que ver el euskera y el castellano. Por eso es muy difícil bueno, o le cuesta más a la gente aprender euskera porque la morfología de las frases, luego los verbos también son muy diferentes comparados con el castellano y no es fácil de aprender, no es fácil de utilizar. Pues a la gente por eso le cuesta un poco más aprenderlos. Las lenguas latinas, por ejemplo, tú si sabes castellano no es tan difícil aprender catalán o aprender italiano, o al menos tiene más Sí. morfosintácticamente, pues tiene más sentido a la hora de utilizar los verbos o hay muchas palabras que coinciden. Con el euskera es más diferente, como no proviene del latín ni de lenguas así que sepamos utilizar, no sabemos de dónde proviene, pues es bastante más complicado de aprender. Pero bueno, yo quiero hablar en positivo, ¿eh? Es posible aprender euskera porque hay mucha gente que lo da por perdido o que le cuesta un montón o que pasa un montón de gente, un montón de años estudiando en, Sí, sí. en las euskaltegis, que son como las academias de idiomas de euskera, y se puede aprender
y en base a practicar, en base a ponerle intención, es una lengua que poco a poco se aprende y se puede utilizar y aquí en el País Vasco se le puede dar bastante uso, yo creo. Sí, ¿y tú por qué crees que sucede que mucha gente mayor, Sí, hay gente mayor que, por ejemplo, no sabe hablar en euskera, pero luego de repente te encuentras gente joven sí. y es todo lo contrario, sí saben hablar? ¿Por qué crees que se da esto? Bueno, pasó esto porque durante muchos años, en la época del franquismo y así, el euskera estuvo se hablaba muy poco aquí. Sobre todo en las ciudades y así, el euskera estuvo bastante perseguido. Entonces, sobre todo, pues se mantuvo activo en pueblos pequeños, en caseríos, en urbes, pero sobre todo de las ciudades, pues bajó bastante el uso. Después, hacia los 60 o así, se hizo en todos los dialectos del euskera, porque en euskera somos una región bastante pequeña, pero hay dialectos muy diferentes del euskera. Yo, por ejemplo, que vivo en Usurbil, que está cerca de Donosti, para hablar, a veces cuando vas hacia Bilbao, hablas con otra gente de Bilbao y, ostras, a ver, no es entenderte, no te cuesta entenderle, pero es bastante diferente. Y hacia 1960 Sí. se juntaron todos los dialectos, digamos así, y se sacó un dialecto que se llama Euskera Batua, que es el que utilizamos pues a la hora de comunicarlos, pues yo qué sé, con las instituciones o a la hora de impartir clase. Y ya, a partir de esto, ya se empezó a dar euskera bastante en los colegios. Ujú. El euskera es una asignatura obligatoria en todos los cursos. Entonces, a partir de 1975-80, ya los jóvenes, desde pequeñitos, empezaron a aprender euskera y los mayores que se han quedado sin aprender, pues bueno, cada vez son más mayores y siguen haciendo su vida, pues digámoslo así en castellano, pero los jóvenes que vienen de abajo, que ya vienen de la escuela, Sí. de las ikastolas también, que mayoritariamente dan en euskera, pues ya saben utilizar euskera y aprenden bastante y es una lengua que está bastante viva entre los jóvenes. Es verdad que han aprendido mucho, que lo han Sí. aprendido y la mayoría de los jóvenes de aquí, de Euskadi o Euskal Herria o del País Vasco, saben euskera, pero es verdad que también el uso ha bajado bastante durante los jóvenes. Los jóvenes saben hablar euskera, pero no lo utilizan demasiado. Sí. Entonces, ahora yo creo que el objetivo del euskera es que la gente lo utilice. La gente lo sabe utilizar, los jóvenes lo sabemos utilizar, pero muchos no lo utilizan. Ok. Ahora lo sabemos la mayoría de los jóvenes, pero no lo utilizamos. Sí. Ok. Y a mí lo que me sorprende es que la situación en País Vasco, Navarra, todo esto, y Aragón fue muy similar, cuando estuvo Franco, que no quería que se hablase en aragonés, en euskera, tal, no sé qué. Pero me sorprende mucho que en País Vasco, en Navarra, como que se ha querido se ha conseguido como conservar más, y en Aragón, por ejemplo, no se ha conseguido conservar tanto el aragonés. ¿Por qué crees tú que se dio así? Aquí yo creo que después del franquismo, después de 1960, empezaron a aparecer las icastolas. Nada. Primero empezaron a aparecer claro, eran clandestinas. Se daban en casas y como el euskera estaba prohibido también en la mayoría de los sitios, los chavales o los jóvenes o los niños iban a casas a aprender euskera. Y ya desde esas icastolas primigenias, desde las icastolas antiguas, poco a poco han ido apareciendo las icastolas y luego la gente en el País Vasco también durante muchos años se ha comprometido a mantener el euskera. Se ha hecho un gran esfuerzo, sobre todo en icastolas. Luego hay un montón de asociaciones, en la mayoría de pueblos de aquí, hay un montón de asociaciones que siempre han impulsado el euskera. Desde las instituciones también se ha invertido mucho dinero si tú hoy en día quieres aprender euskera, las instituciones te dan un montón de ayuda para que no tengas que pagar dinero a la hora de ir a las euskaltegis y Sí. ha habido un montón de compromiso social que ha empujado el euskera.
Y luego hay un montón, por ejemplo, yo he trabajado 7 años en un periódico, en Hernani, Sí. que fue creado a partir de una asociación de euskera y ese periódico solo se publica en euskera, pues eso, por el compromiso y porque en los 90, en los 80, había un montón de medios que publicaban en castellano, pero no había sí había algunos medios, así, pero no había medios locales que publicaban en euskera, solamente en euskera. Entonces se crearon pequeñas asociaciones que impulsaban el euskera y así fueron creando pues pequeñas revistas, pequeños periódicos que hoy en día muchos de ellos siguen vivos. Ah, Entonces yo creo que ha sido más el compromiso social de la gente por mantener el idioma. ok. Em, ¿Y tú qué opinas ahora de que, por ejemplo, en el Ministerio de los Diputados, sí, ¿Sí? que ahora se puede hablar en aragonés? A ver, yo creo que normalmente no lo van a utilizar. En el día a día no creo que muchas veces vayan al Congreso de los Diputados y hablen. Pero yo creo que es un gesto que necesitaban las lenguas minoritarias. Porque al final en la Constitución española se dice que las lenguas minoritarias, que los hablantes de lenguas minoritarias tienen el derecho a hablar y el derecho a ser atendidos en su lengua. Entonces yo creo que es un gesto que el catalán, sobre todo las lenguas como el catalán, Mm. el euskera y el gallego, que son yo creo que los que más se hablan en España, Sí. merecían merecían ese gesto. Y hay gente que como yo, pues aquí en el País Vasco vivimos la mayoría del tiempo en euskera y bueno, creo que tienen el derecho también de ir allí al Congreso y que sigan manteniendo su idioma materno y eh, que si se comunican mucho mejor en euskera tengan el derecho a comunicarse también en esa lengua. Entonces, es un gesto yo creo que se necesitaba hacer. Ok. ¿Y, y cómo es tu día a día hablando en euskera? ¿Tú sabes cuándo puedes hablar en euskera y cuándo no puedes y hablar en castellano o cómo se da la cosa? Yo la verdad es que tengo la suerte de vivir en uno de los entornos donde más se habla euskera. En Guipúzcoa, en los 7 territorios donde se habla euskera, digamos, Sí. en Iparralde, que es Zuberoa, Lapurdi, en la zona que políticamente conforma Francia, luego tenemos Ujú. Hego Euskal Herria, que llamamos Sí. pues, Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, y luego Nafarroa también. Sí. De los 7 territorios donde más se habla es en Guipúzcoa. Yo tengo la suerte de vivir en Guipúzcoa en un Arnasgune que se llama Arnasgunes. Se les llama a los pueblos donde más del 70% de los habitantes saben hablar euskera. Y yo, sobre todo en Usurbil, pues la mayoría de la gente habla euskera. Entonces, yo desde pequeñito he hablado euskera. Mis padres, mi lengua materna es el euskera. En mi familia, mis padre y mi madre siempre han hablado euskera. Bueno, mi madre a veces tira el castellano, pero la mayoría de las veces habla euskera. Sí. Mi hermano también, mis abuelos, tanto maternos como paternos, la mayoría del tiempo hablan euskera. Y yo con mi pareja hablo euskera ahora mismo. Los dos, el idioma materno de los dos es el euskera. Con mi hijo, bueno, todavía no habla porque es muy pequeño, Sí. Sí. pero también hablo euskera. Y luego en Usurbil en el día a día tengo la suerte de que la mayoría de la gente habla euskera, pues a la hora de ir a comprar el pan, a la hora de tomar algo, con mi cuadrilla hablan euskera, porque todos hemos estudiado en la Icastola y nuestra lengua de comunicarnos es el euskera. Y luego yo en mi trabajo, pues tengo la suerte también de trabajo en un instituto público en Arrasate, a 40 minutos de aquí. Sí. Soy profesor de economía en bachiller e imparto clase en euskera también. Entonces, he estudiado en euskera también, tanto en la Icastola, luego en bachiller también, luego mi carrera de administración y dirección de empresas también lo he dado en euskera. Entonces, he tenido la suerte de que mi carrera laboral también la he dado la mayor parte del tiempo en euskera. Entonces, Ajá. eh, yo sobre todo hablo castellano, pues a veces en Usurbil también, no nos vamos a engañar, hay gente que no sabe hablar euskera, entonces pues hablas con ellos en castellano sin ningún problema, pero luego sobre todo cuando voy a Donosti o cuando voy a otros pueblos que no son tan, no sé, que la gente no habla tanto euskera, pues cuando me traslado allí o cuando sobre todo consumo
cuando estoy ahí viendo la televisión o cuando veo series o sobre todo en ese tipo de cosas, pues hacemos la vida en castellano. Pero si no, mi día a día, ya te digo, el 99% igual es una exageración, pero el 90% del tiempo sí que hablo en euskera. Nada. Y entonces, ya que tú eres profesor, cuando tú das clases, Sí. ¿son todas las clases en euskera o cómo? Pues ahora mismo estoy dando la clase en segundo de bachiller, en primero de bachiller y en cuarto de la ESO, y todos son en euskera, sí. Aquí hay varios modelos lingüísticos a la hora Ujú. de ir al colegio. A ver, tenemos dos tipos de colegios. Bueno, hay más, ¿eh? Pero tenemos los públicos, los concertados, que ahí están las ikastolas, Sí. y luego tenemos los centros privados. Y luego hay modelos diferentes. El A y el D son los mayoritarios. Pero aquí el mayoritario sobre todo es el D, que es la mayoría de clases son en euskera y luego tenemos como el inglés, el castellano, pero la lengua vehicular es el euskera. Y eso la mayoría de veces. Y yo pues he estudiado en el modelo D desde el principio y imparto clases también en el modelo D. Entonces, cuando doy economía sí que lo doy en euskera. Es verdad que luego los jóvenes de hoy en día, aquí en Usurbil, por ejemplo, no veo esa problemática porque la mayoría de jóvenes siguen hablando en euskera, Sí. pero es verdad que en otras zonas, aunque se dé y se imparta clase en el modelo D, la verdad es que los jóvenes entre ellos ya se comunican en castellano muchas veces. Pues es como te decía sobre el uso del euskera, pues que igual el euskera lo utilizan más a la hora de estar en clase o ir al colegio y luego fuera ya lo utilizan bastante menos. Pero bueno, mi generación, por ejemplo, en Usurbil se habla mucho euskera. Ah, y todos los libros y todo, igual que para la gente que habla castellano, se traducen al euskera también. Sí, sí. A ver, sí. Yo, por ejemplo, todos los libros que he tenido han sido en euskera. A ver si tengo algún ejemplo por aquí. Mira, te voy a enseñar un libro de economía, el que utilizamos nosotros. Y este es Economía en euskera, con K de kilo. Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo. Primero de bachiller. Y todo lo que está dentro es en euskera. Ah, curioso. Entonces, todo lo que yo he estudiado, por ejemplo, la contabilidad cuando estudié administración y dirección de empresas, la contabilidad cambia bastante a la hora de hacer balances y lo puedes, por ejemplo, he tenido compañeros y compañeras de trabajo que han estudiado en castellano y yo he estudiado en euskera, entonces a la hora de comparar balances, de hablar sobre las pérdidas y ganancias, cuentas contables, tal, Sí. me hablaban de cuentas contables diferentes a las que yo había estudiado, entonces pues hablábamos en números o nos comunicábamos de otra manera, pero sí, todo está traducido al euskera, sí. Claro, pero por ejemplo, libros muy famosos o cosas así, ¿también se llegan a traducir al euskera o...? Muchos, la verdad es que, por ejemplo, Harry Potter, Juego de Tronos, hay libros que han sido muy Ah, famosos que yo, por ejemplo, de niño leía Harry Potter en euskera. Y anda. muchas cosas sí que y por ejemplo, yo Bola de Dragón lo veía en la ETV en euskera. Ah, En catalán también era bastante famoso, Bola de Drag, pero aquí se llamaba Drago y Bola. Y, y lo veíamos en euskera siempre y en la ETV siempre han hecho un gran trabajo a la hora de traducir los dibujos animados de toda la vida, pues nosotros los hemos visto en euskera. Ahora se hace algo menos, pero se sigue haciendo con algunos dibujos. ok. A mí una de las cosas que más me ha sorprendido del euskera es que hay muchas palabras Sí, que son compuestas de la unión de otras dos palabras. Y yo digo, ¿esto cómo es? sí, hay un montón y encima algunos son preciosos. Por ejemplo, me gusta mucho el corazón, aquí se llama biot. Y biot está formado por dos palabras que significan bi es dos en Sí. euskera y ot o och significa ruido. Entonces significa tan, 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 dos sonidos. El corazón cuando palpita hace dos sonidos. Y por eso aquí se le llama biot. Luego tenemos, por ejemplo, Sumendia, que quiere decir volcán, Sí. es montaña de fuego. Su es fuego y Mendia es montaña. Por ejemplo, Illargia significa. eh,
Mira, lo sé decir en euskera y no lo sé decir en castellano, imagínate. Yargia es la luna, joder, imagínate. Y Yargia es luna, y quiere decir es muerto y Argiez es luz, luz de muerto. Es curioso, Yo tenía, yo tenía por aquí dos ejemplos ¿sí? que no sé si lo voy a decir bien, pero Ot, Otsain O- o algo así, creo que es, el mes del lobo. sí, No, febrero, sí. sí, y tenía otra por aquí que era Jaungoico. Hangoikoa, sí, que quiere decir Dios o algo así. Hangoikoa, Sí, sí. señor de arriba, significa Jaun es señor y Goikoa es de arriba, sí, señor de arriba. Y Ochail es eso, mes de lobos, febrero. ¿Y tú por qué crees que se da esta cosa tan curiosa? Que de la unión de dos palabras sale una palabra totalmente diferente, una palabra nueva. Yo creo que, como te he dicho anteriormente, a veces el euskera se ha mantenido en caseríos. A ver, Euskal Herria es un territorio bastante montañoso. Es bastante montañoso. Ujú. Tenemos los Pirineos por un lado. Es verdad que en Nafarroa ya tienes un montón de llanuras, pero en los Pirineos, aquí tenemos un montón de monte. Y somos bastante montañeros los vascos en general. Y el euskera se perdió durante un tiempo en las ciudades o urbes y se ha ido manteniendo pues más en los pueblos pequeños, en caseríos, en ese entorno. Igual había palabras que no sabían decir, pues no se sabía decir de otra manera y han ido juntando palabras y se han creado nuevas palabras. Por ejemplo, el coche no existía en el siglo XX o empezó a existir a principios del siglo XX y aquí se dice automóvil ya. Entonces, es como moverse automáticamente, quiere decir. Es verdad que viene de igual de automóvil, pero yo qué sé, hay palabras que igual no se sabían decir y se han buscado la vida para juntar dos palabras y ofrecer ese significado. Yo creo que viene de ahí. No se sabía decir y se buscaron la vida para buscar el significado. Ok. Yo te quería preguntar, porque me pareció muy curioso que de repente viendo comentarios porque me gusta investigar un montón de vídeos para saber un poquito yo también, es que había mucha gente de Latinoamérica que decía, guau, aquí también, aquí hay sitios donde se puede aprender euskera, yo tengo apellido vasco, no sé cuánto, y digo, wow, bueno. Y entonces te quería preguntar si nos podías explicar un poco cómo surgió cómo emigró la gente, cómo empezó la inmigración de los vascos para Latinoamérica. Sí, a ver, hay muchos sitios donde los vascos también hemos viajado bastante. La verdad es que cuando en el siglo XV hemos ido bastante, hemos navegado mucho, hemos ido a por bacalao, siempre se ha dicho hasta en los bacaladeros famosos de Canadá, ahí iban los vascos a Quebec a por bacalao, imagínate dónde está, hasta Canadá iban. Y allí también se han quedado, alguna Icastola o así ya se ha quedado por allí o hay alguna diáspora. Diáspora es pues eso, cuando hay pequeñas comunidades fuera del País Vasco donde han sobrevivido. Luego es verdad que a Estados Unidos también mucho fue durante la guerra civil y muchos vascos tuvieron que emigrar a otros sitios. Sí, sí. Y antes también y después, pues por ejemplo, muchos vascos se fueron, después de la guerra civil y el franquismo, se fueron muchos a Estados Unidos porque se necesitaban, ¿cómo decir? Archayas, pues gente que trabajaba en el campo, gente que tenía ovejas, y hay muchas diásporas. Boise, en Estados Unidos, hay una diáspora muy importante de vascos que viven allí, que hablan euskera, que tienen icastolas allí. Muchos profesores vascos a veces suelen ir allí a pasar un año o dos y a enseñar euskera a los chavales. Y sobre todo hay una diáspora muy importante también en Argentina, donde mucha gente que fue a trabajar el campo allí también, después de la guerra civil y antes, se quedó allí y siempre se ha dicho que se puede recorrer toda América de arriba a abajo durmiendo solo en las icastolas. Ah, No sé si es verdad o no, o siempre se ha dicho así, pero sería complicado y siempre ha sido el sueño
de muchos de nosotros ir allí y ir recorrer de arriba abajo a América, pues visitando a la gente que sabe hablar euskera y estando con ellos. Pero eso ya te digo, en Argentina hay una diáspora muy importante. Luego hay deportes que se trasladaron allí también. Por ejemplo, el Jaialai, así, que el remonte que se suele jugar aquí en el País Vasco, durante muchos años se ha jugado allí en Estados Unidos, sobre todo en la zona de, creo que de Miami o así. Y son deportes que lo llevaron, los trasladaron los vascos de allí, que se mudaron allí a vivir del campo y de los animales, etcétera, pues empezaron a practicarlo allí y se han quedado allí y se han trasladado allí. Y hay muchos apellidos hoy en día, sobre todo en Argentina, de políticos que son famosos, que tienen descendencia de vascos que se fueron allí. Y hay un montón. Otamendi, en la selección argentina, muchos futbolistas famosos que son argentinos tienen descendencia vasca. Se me ocurre Otamendi, pero hay bastantes ahora mismo que provienen de vascos que viven allí. Ok. A mí, una de las cosas que más me sorprendió cuando era pequeño es que yo solo sabía que se hablaba euskera en País Vasco, no tenía ni idea que se hablaba en Navarra ni en Francia Sí. y tal. Y de repente un día descubrimos que fuimos a la selva de Irati con mi familia y que allí también se hablaba euskera en Navarra. Y luego, más adelante, Sí. también en una pequeña zona de Francia pegada a la frontera con España. Y yo digo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que se hable en Francia? No, ¿cómo es eso posible? Sí, a ver, el euskera históricamente ha tenido, por ejemplo, si hablamos de la región Navarra, antes de ser Euskadi, Euskal Herria, por ejemplo, el euskera durante bastante tiempo se ha hablado en una parte de los Pirineos, se dice que fue hasta Andorra la Bella, que había restos allí, luego hacia Cantabria también algo se dijo, pero no, ahora sobre todo mayoritariamente se habla en el norte de Navarra, se habla bastante, sobre todo en pueblos que están cerca de Guipúzcoa, así. Luego más al sur, digamos, en Navarra hay zonas distintas, zonas vascófonas, mixtas y no tan vascófonas. Entonces, sobre todo se habla en el norte de Navarra, en pueblos que se ha mantenido bastante el euskera, y luego Sí. en Guipúzcoa, como te he dicho antes, se habla bastante, el 30% de la población lo hablamos. Y luego en Áraba y Bilbao, pues en Bilbao se habla un 10% de Vizcaya habla euskera. En Áraba se ha perdido bastante y lo habla solo el 5% así. Y luego en Iparralde, en la región, digamos, políticamente francesa, se habla solo un 5%. Pero tienen un dialecto súper curioso y a nosotros los vascos nos gusta, los vascos, los de la zona sur, nos gusta bastante ir a Iparralde y escuchar cómo hablan euskera. Es súper curioso, tienen un dialecto muy, muy bonito. Y ahí las icastolas también, pues, hacen una gran labor en enseñarle euskeras a los jóvenes que vienen a los muy jóvenes que quieren aprender, al menos en las icastolas. Claro, pero cuando uno piensa en Francia, dice Francia, francés. Claro, y de repente dice, no, que hay una pequeña parte ahí que hablan y yo, pero vamos a ver esto. Sí, son partes que luego políticamente, pues, se han ido, pues, repartiendo, pues, en distintos países, pero sí se habla en el sur de Francia, sobre todo en esa zona que toca los Pirineos y sobre todo hacia Isaba y la selva de Irati y todo, se habla bastante, bastante euskera. Y luego, pues eso, las icastolas han hecho una labor fundamental, tanto en la zona francesa como en la zona de Navarra en mantener el euskera e ir al menos manteniéndola y que haya pues zonas donde se siga hablando bastante. Sí, Claro, yo googleando por Google, sí, de repente me sale un vídeo del programa este que hacían en la 2 hace mucho, mucho tiempo, llamado Redes, sí, y de repente hay un caso de un vídeo pequeñito que sale un señor hablando de la similitud que hay entre las lenguas germánicas, el latín, tal, por ejemplo, el número 2 decía que era muy parecido, tenía mucha similitud entre todas las lenguas europeas, pero de repente el euskera como que estaba ahí aislado, y yo digo, ¿what?
Ya vaya locura, ¿no? Sí, es complicado. Todos hemos visto, o bueno, se viralizó en redes una imagen bastante famosa de un árbol, un gran árbol, que eran las lenguas europeas y las lenguas europeas que venían del tronco indoeuropeo, del latín y tal, y luego todos salían en ramas, tenían una conexión con así, y luego el euskera no tenía ninguna conexión y aparecía en ese dibujo pues aislado en una zona pequeñita que no se sabía de dónde venía. Y pues es uno de los misterios del euskera. Y ya lo decía, yo creo que lo decía Koldo Michelena, que es uno de los historiosos del euskera, decía que el misterio del euskera no es de dónde haya venido, sino cómo ha sobrevivido durante tanto tiempo. Porque la mayoría de las lenguas que se han ido perdiendo, la mayoría de las lenguas muertas, pues con las guerras, durante generaciones o durante la historia, pues han tenido contacto con otras lenguas y normalmente las lenguas mayoritarias pues han ido acaparando la zona de la lengua minoritaria, como has dicho antes, por ejemplo, con el aragonés, y casi los han extinguido de alguna manera. Y el euskera, pues, hemos tenido la suerte de mantenerlo, pues yo creo que con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Y también siempre se ha dicho que como Euskadi o Euskal Herria es tan montañoso, siempre ha sido muy difícil de conquistar. Y la mayoría de los conquistadores que han pasado por la península ibérica por esta zona, pues siempre ha sido muy difícil de conquistar, pues por los montes, porque hay una orografía bastante complicada que nunca ha facilitado las conquistas. Entonces, a la hora de conquistar este terreno, pues no ha sido fácil, pues ni para Napoleón, que pasó por aquí, ni para los romanos que anduvieron por aquí también, pues lo conquistaron, pero nunca fue totalmente erradicada el euskera. Entonces, se ha mantenido en reductos pequeños y luego con el compromiso, pues siempre ha renacido de alguna manera. Y con el compromiso ese de los euskaldunes, pues sigue viviendo y seguimos manteniendo una lengua arcaica. Sí, a mí lo que me sorprende mucho es que yo he escuchado que dicen que era una lengua que principalmente se hablaba y no se escribía, y fue cuando pasó muchos años, después ya se empezó a escribir. Y yo digo, claro, con razón no se van a tener muchos registros y y no estaba escrito, claro. Sí, Por eso es un poco... sí, siempre se decía que no estaba estandarizado, no había manera de escribirlo. Por eso hay libros, creo que los primeros libros, no sé si son del siglo XV o del XVI, o no lo tengo claro, ¿eh? No he estudiado demasiado. Ya te digo, al final soy profesor de economía y sé lo que veo en el día a día, pero sí, se decía que no se escribía y luego ya poco a poco se empezó a estandarizar y ya se ha hecho más fácil. A mí buscando me apareció un vídeo de un señor mayor en Google que decía, yo no sé si esto era cierto o no, pero decía que el euskera se llegó a hablar en la India, en Pakistán, por Siria, y yo digo, pero esto vamos a ver, esto, ¿cómo puede ser esto? No lo sé, no lo sé, tanto no sé decirte, tanto no sé decirte. Pero sí había una teoría que decía que antes de las lenguas indoeuropeas, de las lenguas europeas arcaicas, era la única que había sobrevivido. Y que el euskera o una lengua parecida al euskera se hablaba durante toda Europa. Es una de las teorías más famosas que se decía que el euskera o lenguas muy parecidas al euskera se hablaban por toda Europa y el único sitio donde ha sobrevivido en una lengua parecida pues ha sido este y es el único sitio donde se mantiene. Ya que se hablaba en Pakistán y así, no sé, igual eran turistas que se encontró por ahí, porque al final los vascos viajamos bastante, tenemos bastante fama de montañeros, de viajeros y así, que viajas a algún lugar pues escuchas euskera y como es una lengua que no se parece a ninguna, pues siempre ves algún euskaldun por ahí. Eso sí es verdad. Ok, pues ahora voy a hablarte de una cosa que yo no lo sabía hasta que no me puse a investigar sobre el euskera, pero parece ser que cuando se descubrió hubo mucho revuelo por allá por el 2021, que es, no sé si tú has escuchado hablar, de la mano de Irulegui. ¿Tú has escuchado hablar de eso? Sí, sí, sí lo he escuchado hablar, sí. Y se hizo, joder, fue muy famoso aquí. La verdad es que fue muy famoso.
una mano que se encontró, que se supone que era una mano que se ponía en las puertas hace mucho tiempo, que era para, yo creo que se decía que era para que te diera suerte o para que las casas tuvieran suerte, que ponía Sorioneku, que es una palabra en euskera que quiere decir como suertudo o algo así. Zoriona es buena suerte en euskera. Mira, Zoriona, que son dos palabras. Zoria es suerte y Ona es bueno. Y Sorioneku, pues la verdad es que fue muy famoso que se encontrara esta mano, y la verdad es que fue un boom importante. Y me acuerdo que esos años, aquí, por ejemplo, tenemos culturalmente los berchos son muy famosos aquí en Euskal Herria, y son como, se hacen rimas, cantamos rimas y se hacen competiciones aquí sobre quién rima mejor, se cantan palabras en euskera, y Sorioneku me acuerdo y la mano de Irulegui fue muy famoso esos años en todas las competiciones de berchos. Sí, yo es que investigando sobre eso Sí. he visto que dicen, no sé si será cierto o no, porque creo que hay gente que dice que eso no es verdad, pero que hubo mucho revuelo con que era como uno de los primeros escritos, Sí, o uno de los escritos más antiguos en algo parecido al euskera o en euskera o algo así, ¿no? puede ser. No me acuerdo de qué siglo era, ¿eh? No me acuerdo de qué siglo era, pero sí, creo que se encontró por la zona de Navarra y luego se sacaron camisetas, ahora es una zona arqueológica importante, y los de Aranzadi son los que hacen este tipo de búsquedas arqueológicas, y la verdad es que es uno de los mejores hallazgos que se ha hecho durante muchos años y que prueba que el euskera lleva miles de años entre nosotros y fue, la verdad es que arqueológicamente una de las mejores búsquedas arqueológicas que se ha hecho, y siguen encontrando cosas. No sabemos cuál será la siguiente. Irulegui dicen que fue un castillo antiguo y que puede haber bastantes más cosas allí enterradas, y no sabemos qué sería lo próximo que encuentren. Pero bueno, estamos atentos. Yo lo que sí que una de las cosas que más me sorprendió sobre este hallazgo es que, según pudieron descubrir, como que el euskera como que llevaba 20.000 años hablándose, o una lengua parecida, o algo No, así. no sé si decirte 20.000 años, pero bueno, yo creo que se da por hecho que al menos 25 siglos, 25, 30 siglos, más o menos se da por probado que se habla, o al menos un dialecto parecido, o lo que se dice el euskera arcaico, que se lleva hablando desde hace unos 20, 25 siglos, ya se da por hecho. Es verdad que no sé de cuándo data esa mano o de cuál es la forma de hablar, pero luego sí ha habido otras zonas donde se ha hablado, Iruña Beleia, que luego se probó que no era, o parece ser que llevan disputándose, que aparecieron palabras, pero que luego igual no son. Hay zonas que bastante misteriosas, por ejemplo, hacia Aragón también hay en iglesias o en ermitas súper antiguas, se han encontrado palabras que podrían estar relacionadas con el euskera, pero no se sabe a ciencias ciertas si eso es verdad o no. Entonces hay un montón de investigaciones abiertas sobre este idioma, que no para de darnos noticias y no para de darnos alegrías. No sabemos hasta cuándo remontarnos hacia atrás. Y yo no sé si tú nos podrás ayudar un poco, pero yo he estado investigando y como que hay 8 o 6 dialectos, puede ser, de euskera o... Hay muchos, hay muchos. Hay muchos, ya te digo, en Iparralde se habla. Es que hay muchos dialectos, y además dentro de los dialectos también hay pueblos en los que se habla bastante diferente. Por ejemplo, yo soy guipuzcoano, y aquí hablamos un dialecto hablamos guipuzcoano, pero por ejemplo hay registros diferentes también dentro del euskera. Por ejemplo, yo, y en la costa de aquí, en la costa de Guipúzcoa, en Usurbil, Orio, Zarauz, en pueblos así bastante pequeñitos y de la costa, se habla bastante el Ica. Se llama Ica a la forma de hablar euskera, pero más coloquial. Es un euskera más que se habla entre amigos, se habla, pues es más coloquial, lo hablamos entre amigos.
Y luego, por ejemplo, se dice que no puedes hablarle Ica a tu padre o a tu abuelo o a gente mayor porque se puede hablar solamente porque es una falta de respeto. Es verdad que ahora esas tradiciones van cambiando, ¿eh? Pero hablamos bastante Ica y yo, por ejemplo, que voy a Arrasate, ya te digo, 40 minutos dentro de Guipúzcoa, a un pueblo que está más al interior de Guipúzcoa, doy clase, a veces hablo en Ica con mis alumnos y no me entienden. Es verdad que yo hablo bastante rápido en euskera y encima en otro registro que es diferente. Allí hablan más, tienen su dialecto que es algo más diferente, pero no hablan en Ica, hablan en otro registro. Entonces es más complicado de entender. Además, el Ica ya se ha perdido en la mayoría de sitios, pero encima del Ica, el Ica se habla cuando hablas Ica entre hombres, cuando te diriges a un hombre se habla Ica y luego cuando te diriges a una mujer se habla Noca, que es diferente todavía. Entonces, es verdad que se mantiene en sitios muy pequeñitos el Ica y el Noca, pero es un registro bastante curioso. Y luego es verdad que en Iparralde, como ya te he comentado anteriormente, tienen un dialecto precioso. Es súper bonito. Hablan pausadamente, los verbos cambian bastante. Y luego, por ejemplo, hay pueblos pequeñitos como Lekeitio, que vas allí y parece que están hablando no sé, en suajili. Y tienen palabras locales que no tienen ningún sentido para el resto de vascos. Entre nosotros también, pues compartimos palabras que decimos, pero esto en realidad es vasco. Entonces, entre nosotros también tenemos una mezcla bastante diferente y por eso se creó el Euskera Batua, porque es que no había forma de comunicarse sí, pero no había forma no sé, de enseñar euskera todo de una manera más formal, digámoslo así. Por eso hay un montón de dialectos y pues eso, pues somos pocos y hablamos bastante en dialectos. Entonces, pues imagínate. Sí, y así para que la gente nos podamos hacer una idea a grandes rasgos, ¿cuáles serían los que más se suelen hablar? Pues creo que hay 4 y 5 cuando se juntaron y se habla guipuzquera mucho aquí en Guipúzcoa, luego en Vizcaya se habla más vizcayera, cambian también bastante los verbos y así, luego en Iparralde hay otro, y luego entre ellos hay reductos diferentes donde se habla diferente, pero creo que son 4 o 5 los mayoritarios, pero no sé si hay 7 o algo así en general. Pero bueno, ya te digo que en pueblos también se suele cambiar de un lado a otro. Y ya si nos metemos con los registros ya se complica bastante. No, entonces, por lo que estoy entendiendo yo, dentro de los propios dialectos hay como otra variantes, ¿no? Sí, 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 sí. Dentro de los dialectos hay variantes de pueblos, de pueblos. Entonces, de pueblos y dentro de esas variantes, pues hay registros que se utilizan más, que se utilizan menos, pero sí, sí, hay varios registros. Entonces, es curioso. Y nosotros que somos, a mí no me ha tocado todavía, pero nosotros que somos profesores que trabajamos en la pública, en la escuela pública vasca, a veces cuando hacemos sustituciones, a mí me ha tocado todavía ir a Arrasate, pero cuando me toque ir hacia Vizcaya o hacia Áraba o hacia sitios ya donde se hable otro registro, pues tengo que ir con bastante cuidado a la hora de dar clase, pues hablar más en euskera batua y no como yo hablo normalmente. Y bueno, pues es eso, pues tener un poco más de cuidado y comunicarnos. Claro, porque de cómo hablas tú habitualmente al euskera batúa cambia mucho, ¿o qué? Sí, sí, a ver, yo hablo en Ica normalmente, entonces ya el registro cambia directamente. Encima en los pueblos de la costa nos da por acortar los verbos o nos inventamos palabras o hablamos muy rápido. Entonces, sí, sí, sí cambia un poquito. Sí cambia un poquito. Sí, Ok, pues yo te quería hablar de una señora que es reportera, que fue reportera en televisión española, ya está ahí en País Vasco, se llama sí, Nerea Arostegui, que sacó un libro sí. que se llamaba Euskaratú, que según ella afirmaba que el español medio conoce 400 palabras en euskera, y una de ellas, por ejemplo, que ella dijo era izquierda.
que venía del euskera. Yo, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Sí, siempre se ha dicho, que hay palabras que se han prestado entre unos y otros. La más famosa es izquierda, porque en euskera se dice esquerra ta escubia, izquierda y derecha. Escubia no tiene ningún parecido con derecha, pero izquierda sí tiene un parecido bastante importante con esquerra. Y siempre se ha dicho que siempre en castellano lo cogió del euskera. Luego hay otras palabras como chatarra, chabola, palabras así que se supone que en euskera existieron antes, pero el castellano ha ido adaptando. Y es verdad que muchas, sin querer el español que vive en Madrid siempre ha escuchado en la televisión, cuando nosotros, cuando los vascos aparecemos en la televisión o cuando vamos a Madrid, nos cuesta un montón decir hola y adiós. Nosotros normalmente, aunque vayamos a Madrid, sin querer también siempre decimos caixo y agur, o es que ricasco, o en Cataluña nos pasa un montón también. Entonces, aitá, ama, es que ricasco, siempre hay un montón de palabras que los escuchas más por televisión, o hay palabras que el castellano y el euskera pues se han ido mezclando y han ido compartiendo y puede ser que los conozca. Por ejemplo, pincho, que también es una palabra muy que viene del euskera, ¿no? Sí, Se dice mucho en toda España, ¿no? sí, sí. Pincho se supone que es cuando vas a un bar aquí, pues no comes una ración o no comes una tapa. Aquí comes un pincho. Pues que son, pues eso, raciones pequeñitas que vas comiendo con la consumición en el día a día. Y sí, se supone que se empezó a utilizar aquí y luego lo han ido adaptando en toda España. Sí, sí, sí. Bueno, pues ha sido muy interesante todo lo que nos has ido contando. La verdad que yo he aprendido un montón de cosas. Y ahora te voy a dejar tu momento, tu momento estrella, porque a ver qué mensaje le mandarías tú a toda esa gente que dice, ¡buah! El euskera es muy difícil, ¿a qué lo voy a aprender si solo se habla en una pequeña parte, no sé qué? Pero yo no quiero saber nada, ¿no? No, yo diría eso, que el euskera es una lengua súper interesante que hablar. Lo hemos mantenido durante siglos y ha sido un éxito llegar hasta aquí. Y ya que hemos llegado hasta aquí, nuestros antepasados han hecho una labor increíble manteniéndolo. Yo creo que merece la pena seguir dándole aire, seguir utilizándolo. Y aquí en el País Vasco, ya te digo, hay zonas donde se habla un montón y sobre todo yo creo que en pueblos así como en Usurbil, en Guipúzcoa sobre todo, pues merece la pena aprenderlo. Y yo, pues como te he dicho antes, quiero ser positivo y siempre la gente dice, jo, es que el euskera es dificilísimo, llevo 20 años intentando aprenderlo. Hay un Sí, sí. montón de casos de gente que ha venido aquí y en un año o en dos ha intentado al menos, pues, no te digo sacarte el tercer o cuarto perfil de euskera, pero bueno, al menos dominarlo o al menos en el día a día no vas a tener una conversación fluida, pero si vas a un bar y que te piden una caña, al menos decir es que ricasco y caixo, pues ya los vascos pues agradecemos un montón esos pequeños gestos. Entonces yo animaría a la gente a eso. Aunque se hable en una zona pequeña, aquí somos muy, nos gusta mucho pues esos pequeños gestos que la gente tiene con nosotros en el día a día y animaría a la gente a aprenderlo. Hoy en día, pues ya te he dicho, las instituciones ayudan un montón y cada vez el uso en las escuelas y en la calle pues va aumentando poco a poco, así que yo animaría a la gente a aprenderlo. Sí, es que yo esto te lo preguntaba porque yo he visto gente que dice por ahí, gente que son de País Vasco además, que le decía, si no se mama desde pequeñito, es luego muy difícil aprenderlo. Tiene bastante fama de eso, ¿eh? Y sobre todo es porque los verbos son bastante complicados, hay tablas bastante más complejas. Nosotros, como lo hemos aprendido desde pequeñitos, no utilizamos tablas apenas. O sea, no tenemos por qué mirar cómo se dice un nor, nori, norc. Hay tablas que son nor, nor, nori y nor, nori, norc. Que quiere decir nor, quién, Nor-Nori es quién a quién o qué a quién, y Nor-Nori Nor, que es qué, quién a qué o algo así. Bueno, es una mezcla bastante complicada. Nosotros no utilizamos tablas porque de pequeñito lo hemos mamado, pero en los euskaltegis hoy en día hacen un trabajo estupendo y yo creo que conozco un montón de casos de gente que
antes no hablaba tan bien euskera, que se ha ido a un Barnetegui a pasar 15 días o un mes allí, ha aprendido a hablar bastante fluido y se ha sacado el perfil aquí para trabajar en euskera. Y yo creo que a la gente hay que animarla. Encima el euskera tiene, no hemos hablado demasiado, pero tiene una cultura muy, muy diferente. Hoy en día puedes consumir mucha música, los periódicos en euskera. Tenemos deportes rurales que están más vivos que nunca, cortar el tronco, levantar piedras, somos bastante tradicionalistas en eso. Y no sé, yo animaría a la gente a aprenderlo. Es un idioma precioso y no se van a arrepentir. A lo mejor hay mucha gente que lo piensa, pero ¿es necesario saber euskera para vivir con normalidad ahí en País Vasco, Navarra? A ver, necesario no lo es. O sea, te quiero decir, hay cientos, o sea, hay miles y miles de personas que llevan aquí 50 años y no han aprendido euskera. Y viven normalmente, trabajan normalmente. Pero yo creo que los euskaldunes que vivimos aquí, que hacemos nuestra vida día a día en euskera, tenemos también, sobre todo en los servicios públicos y así, tenemos derecho a ser atendidos en euskera o ir al médico y que el médico nos diga, nos salude en euskera y nos atiende en euskera, en los servicios públicos que consumimos, sobre todo en la educación, en todo, pues creo que tenemos derecho a ser atendidos en euskera. Entonces, no es necesario, pero yo creo que se puede hacer y yo creo que y se debe hacer, porque al final bien vivimos en una región donde los dos idiomas son oficiales y aunque uno se hable más mayoritariamente que el otro, si al final solo hablas uno, pues es verdad que nosotros no nos importa cambiar al castellano, pero creo que hay que hacer un esfuerzo también por un idioma minorizado como el euskera y creo que con pequeños pasos y con pequeños esfuerzos se puede aprender a chapurrear y al final conocer un poco las dos lenguas y convivir las dos lenguas en igualdad. Ok. Y una frase para que podamos oír euskera para despedirnos. Te puedo decir lo que quieras. Esate izut. Nik egunerokoan euskaraz hitz egiten dut, eta nire ikaslei asko hitz egiten diet euskeraz, eta asko maite dut euskeraz, eta jarraitu nahi dut euskeraz bizitzen. Beraz, animatu mundu guztia euskeraz hitz egitera, eta zorte on. Bueno, básicamente he dicho que eso, que vivo en euskera, que animo a toda la gente a aprender euskera, que utilizo euskera en mi día a día y que mucha suerte a los que quieren aprenderlo. Ok, pues ha sido un verdadero placer, la verdad. Gracias. Encantado. Gracias, Miguel, y encantado. Para cuando queráis, si tenéis más dudas, yo estaré encantado de atenderos. Gracias. Perfecto, hasta luego. Gracias, Miguel.